Buenas noches, hermanos. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para comenzar esta noche. Que nos ayude a todos y a cada uno de los que estamos aquí, los que están en su hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, tú que has adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos aquí nuevamente. Qué gusto verlos conmigo aquí en esta noche, ¿verdad? Hoy, como venimos a hacer una serie de clases, ¿verdad? Estamos meditando sobre la oración del Padre Nuestro. Ya íbamos la semana pasada, llegamos a con Linda, llegamos a ¿dónde llegamos? Al Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Ese era el que yo quería dar, pero Linda no me lo regaló. Me dio venga a nosotros tu reino, yo se lo pedí a él, pero tú sabes, el Señor se maneja a través de ella. Así que me ha tocado, venga a nosotros tu reino. Así que vamos a ver cómo el reino viene a nosotros. Pero, déjenme, voy a decirles algo para que no se sorprendan de lo que vamos a hacer. Porque Heroína me ha dicho de que después de esta clase, me parece que hay unos cuantos semanas que no nos vamos a ver, que incluye Semana Santa. Y después de Semana Santa tenemos también otra cosa particular que les diré al final, pero como eso es así, pues no quería como que dar el venga a nosotros tu reino, que es lo que me falta, que es lo que me toca a mí, ¿verdad? Hoy. Y lo que prefiero hacer en preparación para lo que el tiempo que vamos a estar un poco alejados de entre nosotros, pues quizás tratar de resumir, como diría, en paz descanse, el Padre Vicente Fernández Marín, en apretada síntesis, todo lo que ha pasado desde que comenzamos hasta el día de hoy, de manera que cuando yo regrese con ustedes a la clase, no sé cuándo esto, en abril, en algún momento en abril, que volvamos a vernos, entonces voy a pasar a discutir el venga a nosotros tu reino. Así que si me permiten, yo voy a hablar un poco de lo general del Padre Nuestro. Y es que realmente no podemos nosotros entender el texto del Padre Nuestro si nosotros no comprendemos un poquito el contexto en que el Padre Nuestro se da. Por lo tanto, yo voy a cubrir 3 puntos hoy. 3 puntos. Voy a hablar del contexto del Padre Nuestro. Voy a hablar de la estructura literaria del Padre Nuestro. Y entonces
voy a comenzar con el análisis. Lo que voy a hacer es repasar lo que ya se ha analizado del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Para entonces quedarnos aquí. Y entonces cuando regresemos, yo salto entonces al venga a nosotros tu reino. ¿Están de acuerdo conmigo? Más vale que sí, porque no tengo otra cosa escrita. Sí, me dicen que no puedo hablar de otra cosa aquí. Así que a poco es lo que tenemos. Vamos a ver, miren. La oración del Padre Nuestro la vamos a encontrar en dos evangelios. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? San Mateo y San Lucas. Son los únicos dos evangelistas que incluyen en su evangelio la oración, o que nos transmiten, para ponerlo de una manera bien bonita, nos transmiten la oración del Padre Nuestro. La versión de San Mateo es más larga que la versión de San Lucas. La de San Mateo incluye 7 peticiones y la de San Marcos, la de San Lucas, incluye 5 peticiones. Y obviamente el contexto en el cual se nos transmite el Padre Nuestro para cada uno de los evangelistas es totalmente distinto. Quizás hoy, miren, ustedes me conocen de mucho tiempo, yo no soy un tratadista, no soy un biblista, así que yo les hablo a ustedes de lo que yo leo. Y de lo que yo leo, pues yo medito. Así que no quiero que me citen a mí como una autoridad porque Xavier dijo que esto es así o esto es así. Yo estoy repitiendo lo que he leído y lo que el Espíritu Santo pone en mí para hacer mi interpretación de lo que yo leo. ¿Estamos claros? Por lo tanto, tengan eso en mente. Yo no encontré ningún sitio que me dijeran cuál de las dos versiones fue la que el Señor le dio a sus apóstoles. Si la larga o la corta. No pude encontrarla. Pero sí encontré que en realidad no importa cuál de las dos haya sido, porque el contenido de las dos es la misma. Es el mismo contenido, es el mismo propósito, es la misma orientación. Y no podemos olvidar, claro está, que San Mateo escribía su evangelio para una comunidad con numerosos cristianos provenientes del judaísmo que estaban acostumbrados a orar, mientras que San Lucas escribe su evangelio para una comunidad que era mayormente ¿qué? Pagana. Y obviamente estos paganos estaban familiarizados más que con la oración, ¿con qué? Con el ejercicio de los actos en el templo. Estaban más familiarizados con, ¿verdad? Con las celebraciones solemnes que con la oración. Por eso San Mateo se detiene en las críticas de Jesús al formalismo en la oración, mientras que en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, van a ver una acentuación en la invitación a hacer experiencia de oración, a confiar en el valor de la oración, a perseverar en ella una vez iniciada. Tienen ahí a los dos evangelistas que desde ese punto de vista su oración va dirigido ¿a qué? A dos públicos, a dos intereses, a dos universos. Nosotros hemos venido meditando en la clase a base del libro que hemos estado utilizando, la versión larga de San Mateo. Y qué bueno, porque si no, yo creo que yo no estaría aquí hoy, porque creo que no tiene el venga a nosotros tu reino, me parece, pero eso es así. Pero como estamos meditando la versión larga, pues yo voy a tratar de ceñirme lo más posible a San Mateo y la oración según el Evangelio de San Mateo. ¿Estamos de acuerdo? Para seguir entonces en esa línea. Y San Mateo recoge los capítulos 5 y 7 de su Evangelio, lo que podemos catalogar como un resumen de toda la predicación de Jesús. Es la propuesta de vida que hace el Señor para aquellos que deciden seguir su nueva forma de vida. Y en lo que, ¿verdad? Y en lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, ahí San Mateo inyecta la oración del Padre Nuestro. Y es como si fuera una intensa invitación a la confianza en Dios y a su autenticidad, a su realidad, a su primicia. Y dentro de esta colección de enseñanzas de Jesús se explica la manera de practicar la piedad
como Dios quiere, respetando la verdad de Dios y respetando la verdad de aquel que se acerca a él. Ahí va. Jesús, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, Jesús, en el Sermón de la Montaña, que nos narra San Mateo, Jesús comenta las tres principales obligaciones judías, religiosas de los judíos, las obligaciones religiosas de los judíos. ¿Cuáles eran? La oración, el ayuno y ¿qué más? Y la limosna. Muy bien. Y las tres son presentadas de la misma manera. Tú, cuando des limosna, tú, cuando ores, y tú, cuando ayunes. No lo hagas para que te vean o por motivos humanos. Hazlo con autenticidad, como expresión de aquello que llevas en el corazón. ¿Y qué dice? Y tu Padre, que está en lo secreto, ¿qué? Te lo recompensará. Eso es lo que, de esa manera es que lo presenta San Mateo. Pero dentro del Sermón de la Montaña, si lo leen, se van a dar cuenta que de las tres obligaciones principales, la que él más le dedica intensidad dentro del sermón, ¿cuál es? A la oración. La oración es la más desarrollada. Y es aquí donde se inserta, ¿verdad?, el Padre Nuestro como el resumen, el modelo de lo que debe ser toda oración cristiana. Se dirige a personas que sabían orar, pero que tenían el peligro de hacerlo ¿para qué? Para autojustificarse, para cumplir con una obligación formal de la religión judía. Por eso, el Señor les invita a descubrir lo esencial, lo particular, la manera correcta de tu orar, o de cuando hagas oración, cómo entrar en esa relación completa con el Padre. Y ahí es que el Señor le da el hilo, ¿verdad? Le da la chulería de lo que tiene el Padre Nuestro. Jesús nos pide hoy a nosotros, como le pedía a los discípulos de aquel entonces, unas actitudes distintas de las que manifiesta el mundo hoy y de las que manifestaban los escribas y los fariseos de aquel entonces. Esta semana, no sé si fue ayer, o fue hoy, o fue el sábado, decía el sacerdote, el padre Danilo, que los fariseos no eran gente mala, eran observantes de la ley. Eran gente mala, pero que en un momento dado perdieron el norte del por qué estaban exigiendo hacer las cosas. Y el Señor lo que viene a decir es, en esta oración, pues viene a tratar de marcar la pauta que debe de seguir aquel que tiene que orar o que desea orar. Los actos son los mismos: limosna, oración y ayuno. Pero la actitud del actuante, ahí es donde el Señor dice, aguanta, aquí es que vamos a poner la diferencia nosotros. Lo importante es el motivo que te lleve a ti a orar, el motivo que te lleve a ti a hacer ayuno, la razón que te lleve a ti a hacer que se me queda ayuno y la abstinencia, de ayuno, oración y la limosna. Las obras de piedad son siempre beneficiosas para quienes las realizan, pero lo importante es la razón por la cual las realizamos. Los fariseos o el mundo de ahora, lo puede hacer buscando una ganancia inmediata que se traduce en aplauso, que se traduce en reconocimiento, que se traduce en propia vanidad. Y por eso es que Jesús llama como a los fariseos hipócritas. Les llama hipócritas. Nosotros, ¿verdad?, debemos buscar, y es lo que busca el Padre, es lo que busca el Señor en esta oración. Debemos buscar agradar al Padre imitando a Jesús, sabiendo que su recompensa es la profundización de la comunión con Dios. Y en esa común unión con Dios, a través de la oración, encontraremos la verdad. Y esa verdad plena, y esa verdad de piedad. ¿Están claros cuál es el contexto ahora?
¿Por qué se da el Padre Nuestro? El Señor pone el Padre Nuestro en esta constancia. Bien, les dije que hablaba del contexto. Vamos a hablar un poco de la estructura del Padre Nuestro. Y a algunos les puede parecer extraño, ¿verdad? Que hablemos de esto, hablemos de la estructura del Padre Nuestro, ¿verdad? Porque pues, la manera de decir las cosas, secundario, después que se diga lo que se diga, como se diga, hay que decirlo. Sin embargo, la peculiar forma que tienen los evangelios de presentar esta oración del Señor nos ayuda o nos va a ayudar a comprender mejor su contenido. Y además, la manera de expresarse de los judíos de hace 2000 años, obviamente, no es la misma manera en que nosotros nos expresamos. O sea que no hay una relación directa e inmediata entre cómo se dice ahora y cómo se dice después. Y ustedes lo saben, yo escucho a mi hija hablando de 19 años y ella a veces me habla y ella como que se ve que yo me le quedo mirando con los ojos. Dice, pero estamos hablando español. Yo entenderé lo que ella me está diciendo. Ella se da cuenta que yo no entiendo, que sí se da cuenta que su papá es un morón. No entiende lo que está diciendo, ella me habla de unas cosas, me habla de unos términos, me habla unas interpretaciones distintas que yo nunca hubiera pensado. Pues eso puede pasar, de que lo que se decía hace 2000 años no es exactamente, podemos decirlo ahora mismo de la misma forma, pero no significan lo mismo, no se ven en ese mismo contexto. Por lo tanto, tenemos que entender un poquito el cómo se dice, cómo está estructurado el Padre Nuestro, para quizás mejor comprenderlo. Y primero que nada, entramos directo al Padre Nuestro. El Padre Nuestro empieza con una invocación. La invocación, pues ya la hemos escuchado. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y luego de esa invocación hay 7 peticiones. 3 que son en honor a Dios y 4 que son en favor nuestro. 3 en honor a Dios. Su nombre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase ¿qué? Su voluntad. Son 3 que se relacionan con Dios y 4 que son en favor nuestro. Danos hoy nuestro pan, perdona que nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, más que líbranos del mal. 3 en favor de Dios y 4 a favor nuestro. Y la invocación, empezando por esa invocación al Padre, esa es la gran novedad de esta oración. A Dios se le refería simbólicamente como el Padre del pueblo de Israel. ¿Se recuerda? En el Éxodo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Ustedes serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Así que en Jesús ese simbolismo se hace realidad. Dios es realmente su Padre, pero Jesús no se reserva para sí mismo, para Él solo, esa paternidad, sino que en la oración reconoce, confirma que Dios es su Padre. ¿Pero qué dice? Que es Padre también ¿de quién? De nosotros. Nos llama, si se hubiera quedado la oración el Padre nuestro en Padre, pues no sería Padre nuestro, sería Padre de Él. Tendríamos que buscarlo por otras vías, como diría San Pablo, para llegar a ser, para que nosotros en cursillo pudiéramos hablar de quién, del hermano mayor. Pero el Señor sabía, se lo sabía todo. Pues entonces, no, es que es Padre, pero es Padre tuyo y es Padre mío. Y por lo tanto, al hacer, el Señor viene en esa oración a ser al Dios Padre de cada uno en particular, a todos como familia, y nos incluye a todos como familia, como hermanos de su Hijo primogénito, de Jesús. Y todo el Nuevo Testamento, es la revelación de este grandioso misterio de la salvación a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros hablamos en Cursillo, ¿verdad? Y por lo que nosotros referimos al Señor como ¿quién? Como nuestro hermano mayor. Así que nosotros venimos marcados por el Padre nuestro. Y en Cursillo lo que hacemos es refrendar, aumentar el análisis dentro de esa realidad, de esa primera invocación del Padre nuestro. Las peticiones del Padre nuestro
tienen una correspondencia entre sí. Las primeras tres piden ¿qué? Cosas buenas. Están en singular y se refieren a Dios. Se refieren al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. Mientras que las tres últimas, ¿verdad?, piden ser liberados ¿de qué? De cosas malas. Están en plural y se refieren a cada uno de nosotros. Ustedes ven la dicotomía de cómo está establecido el Padre Nuestro. Tres hacia Él en singular y positivo. Tres hacia nosotros en plural y liberándonos de eso negativo. Por lo tanto, la petición se divide en dos partes. ¿Y qué une el Padre Nuestro? ¿Cuál es ese puente que une las tres peticiones del Padre con las tres peticiones de nosotros? ¿Cuál es? Lo que queda en el medio. Se me fue lo que queda en el medio. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí queda. A través de esto, a través de estas tres peticiones y de esta oración central, Dios, a través de Jesús, manifiesta su santidad, establece su reinado, que se realice su proyecto sobre nosotros, que pidamos perdón por las veces que nosotros no hemos vivido conforme a esa voluntad, suplicamos ayuda para no rechazar el reinado y las leyes de Dios, para no equivocarnos en el camino, y pedimos ser liberados del enemigo y alejarnos de todo aquello que es contrario a Dios. Por lo tanto, en la oración nosotros podemos establecer: santifica tu nombre, establece tu reino, Señor, realiza tu voluntad, el vínculo, danos el pan de hoy, y las oraciones para nosotros: perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos a nosotros del mal. Entienden ya cómo se estructura, cómo tenemos las dos caras, cómo el Señor establece las dos caras de la moneda, si lo quieres ver de alguna manera. Oramos a Dios y oramos por Dios a nosotros. Y todo unido por aquella misericordia que tiene el Señor de ¿qué? De darnos el pan nuestro de cada día. Todo unido por eso. Añado algo. Hace unas semanas, cuando empezó la Cuaresma, empezamos viendo unas lecturas del Génesis. ¿Se recuerdan las lecturas del Génesis que empezamos? Y si se recuerdan, a mí me hizo clic cuando escuchaba esto. En el Génesis, cuando comen de la manzana Adán y Eva, que el Señor lo descubre, ¿qué le dice? Dios le hace un decálogo de situaciones al hombre y a la mujer. ¿Se recuerdan particularmente qué le dice a la mujer? Que tú vas a parir con ¿qué? Con dolores. ¿Te recuerdas? Y por ahí mismo sigue diciendo una cosa, ¿verdad? Pero ¿qué le dice al hombre? Y tú tendrás que ¿qué? Ganarte el pan con ¿qué? Con el sudor de tu frente. ¿Te recuerdas eso? Eso es lo que le dice Dios al hombre después que, mire, lo sacó, lo botó del cielo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la oración? ¿Qué es lo que une el Padre nuestro aquí? ¿Qué dice? Dice que nosotros nos sigamos ganando el pan con el sudor de nosotros. ¿Qué dice aquí? Danos hoy. Fíjate lo que el Señor es tan delicado. Dice: Dios, yo sé lo que pasó al principio, pero ahora yo pido para que mi gente pueda tú brindar el pan nuestro de cada día. Es como una oración de ¿qué? De reconciliación desde aquel entonces. El Señor es la fuerza. Y tú lees eso, y ese es el puente entre las peticiones y las dos oraciones. ¿Estamos claros? Termino esa parte. Vamos entonces a hablar un poquito de las tres partecitas, porque ya mismo tengo que terminar. Vamos a hablar del contexto. Tenemos la oración y tenemos ¿dónde estaba el Señor metido cuando hace esta oración? Y quizás quiero comenzar
con este trozo del Evangelio de San Lucas 11, 45 y 51, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a traer fuego a este mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Piensan que vine a traer paz. No he venido a traer la paz, sino que la división. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús sabía que ya sus enseñanzas iban a generar mucha controversia, rechazo, división, persecución a nivel personal. El Señor sabía que muchos iban a aceptar sus ideas, que muchos las iban a poner en práctica, pero también sabía que había otros que la iban a rechazar categóricamente. ¿Por qué qué? Porque iban contrarias a las instituciones religiosas de la época. Y miren, el Señor lo tenemos en el medio de su vida pública cuando nos regala la oración del Padre Nuestro. San Mateo coloca en su Evangelio la oración del Padre Nuestro al principio. San Lucas lo hace en el mismo medio de su Evangelio, el capítulo 11 de 24. San Mateo lo coloca al principio, pero lo coloca ya estando el Señor en la plena eficacia de su predicación. Lo pone donde, en el Sermón de la Montaña, y junto con el Sermón de la Montaña lo pone también con la expulsión de los demonios, con la señal de Jonás. ¿Se recuerdan? Que hace referencia aquí a una generación perversa, un pueblo perverso. Lo pone en la referencia con la luz y las tinieblas, donde dice que un candil no se prende para esconderse. Y lo hace cuando critica a los fariseos y a los doctores de la ley y los llama con esa frase muy conocida que tenemos nosotros. ¿Ya cómo los llama? Los sepulcros blanqueados. O sea, el Señor, en medio de la luz pública, en medio de su predicación pública, saca a la luz una oración que va en contra de todo aquello que estaba instituido en aquel momento. Y aún siendo él perseguido, aún siendo él acusado y puesto a prueba, en medio de esa vida convulsa, el Señor decide enseñar a sus discípulos cómo orar. Y podríamos haber caído en la tentación de que el Señor, sabiendo que estaba en el medio de la persecución, pudiese haber sacado una oración que más suavita, más low-key, que no generara controversia. Pero ¿tú crees que ese es el destino del Señor? Aquí lo conocemos. Y el Señor comienza su oración haciendo referencia a Dios como Padre. Y no meramente como Padre de Él, sino como Padre de todos. Ustedes se recuerdan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a quienes los judíos llamaban Padre. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Hay una figura. ¿Quién? Abraham. Al Padre Abraham. ¿Se recuerdan? Hace poco no sé si lo estábamos escuchando, cuando se habla del rico Apulón. ¿Se recuerdan? Que el rico muere y va al cielo, ¿y con quién se encuentra? Con Abraham. ¿Y cómo le llama todo el tiempo? Padre Abraham, dile que me moje como tú, que moje la punta del dedo, y padre, dile que vaya allá y manda para que allá hable con mi hermano, que es otro bandido. Oye, Padre Abraham. Esa es la visión que tenía el pueblo judío de aquella época del Padre Dios. Y el Señor viene a decir: esto es Padre y es nuestro. Por tanto, Jesús comienza rompiendo esquemas y tradiciones al llamar a Dios Padre, al llamarlo de esa manera. Pero no lo deja ahí. Acto seguido dice: Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Y también quizás para nosotros eso es lo más normal, que pensemos que Dios esté en el cielo, ¿verdad? El mismo Señor lo dijo: subo a mi Padre y a Padre de ustedes, a mi Dios y a Dios de ustedes. Juan 20, el Señor habla que ¿para dónde va? Para arriba, sube, para el cielo.
Pero para el judío de aquella época, ¿dónde habitaba Dios? ¿Se recuerda? ¿Dónde? En el templo. En el templo. ¿Se recuerdan cuando David le dice a Dios que le va a construir una casa? ¿Qué le dijo el Señor? Tú a mí construirme una casa. Yo me imagino que el Señor se hubiera sido boricua. Si Dios hubiera sido boricua, le hubiera dicho a David: papá, túmbate ese guille. ¿De dónde yo te saqué a ti, caballo? ¿De dónde te saqué? ¿Dónde ellos sacaron a David? Detrás de las ovejas. Y tú te atreves a decirme a mí que me vas a construir una casa. Una casa, la casa del Padre. Al final del día, ¿quién fue que se la terminó construyendo? Salomón. No fue él, fue tu hijo el que me la van a construir. Salomón. Así que estamos hablando. Oye, inclusive en las crónicas, me parece que la primera lectura de ayer, fue la primera lectura de ayer del libro de las crónicas, decía: en aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que Él se había construido ¿en dónde? En Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio aviso por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron su palabra, se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Y los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Por tanto, no había duda que para el pueblo judío, ¿dónde habitaba Dios? En el templo de Jerusalén. Y nosotros lo decimos en cursillo, cuando se encuentra con la samaritana, después que le da el lecho completo, ¿qué le pregunta a la samaritana? ¿Se recuerda? Oye, ahora qué tipo que tú qué sabes, ¿dónde se ora? Nosotros decimos que es en el monte de donde, de Garizim. Ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde? Resuélveme, de que tú eres un profeta. Resuelve. ¿Y qué dice el Señor? Llegará el momento donde ¿qué? Se orará. ¿Y se orará al Dios en qué? En espíritu y en verdad. ¿Se recuerda? El Señor ya viene rompiendo esquema. Por lo tanto, para Jesús no hay lugares sagrados, ni tiempos, ni personas sagradas. Sencillamente, todo con Él, desde la encarnación, coge un nuevo giro. El Señor con su vida le da un nuevo giro y se hace un nuevo templo. En un templo donde ya no hay necesidad de sacrificios y ofrendas. ¿Por qué? Porque Él termina haciendo ¿qué? El sacrificio supremo y máximo de vida por nosotros. Él sabía lo que iba a hacer y por eso dice: ven, Padre nuestro, que estás en el cielo. No estás en el templo, ya no hay que buscar más nada en los templos. ¿Se recuerdan que hace poco leíamos la carta de los hebreos? Eso es lo que estaba diciendo el autor de la carta de los hebreos. Se lo decía a unos judíos conversos que ya no iban al templo, que oraban en sus casas, oraban en en las catacumbas. Pero de momento cogieron miedo, se dejaron caer. ¿Por qué? Porque los perseguían. Y llegó el momento en que muchos de ellos querían volver de nuevo a las tradiciones judías, a los sacrificios, a los mismos sacrificios que decía el libro de las crónicas, que al Señor decía le apestaba el buey, le apestaba el incienso. Son vacíos. Y el autor de los Hechos de los Apóstoles le dice: tranquilo, ya no hay que volver al templo, se ora en espíritu y en verdad. Todo eso, Padre nuestro que estás en el cielo. Finalmente se habló del santificado sea tu nombre. Y obviamente Nilda nos habló muy bien la clase pasada también sobre el santificado sea tu nombre, sobre cómo nosotros santificamos el nombre del Señor con nuestros propios actos, haciéndolo a través de aquellos, ¿verdad? Aquellos pobres que ella muy bien definía que eran pobres, pero no era porque eran indigentes, eran porque aquellos que sufrimos del pecado, de la vida del pecado, y que teníamos que llegar hacia ellos
teníamos que llegar a ese año, pero que no podemos tomar el santo nombre de Dios en vano. Y ante esa situación, llega y venga a nosotros tu reino. Llegamos al venga a nosotros tu reino. Y ahí yo lo voy a dar. Solamente hoy le pido, ¿verdad?, que reflexionemos y nos preguntemos, ¿es Dios mi verdadero y único rey? ¿Considero vinculante para mi vida la palabra de Dios, su ley? ¿Quién guía los pasos? Ese Padre nuestro. ¿Acaso mis sueños y mis proyectos, mis deseos, van de la mano de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Les invito a meditar dos cosas. Número uno, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a la llamada que nos hace el Padre a que venga a nosotros tu reino? Ya lo escucharé. En la clase que viene yo voy a hablar, número uno, de qué es el reino, y número dos, cómo llega a nosotros. ¿Qué implicación tiene que el reino de Dios llegue a nosotros? No me quiero ir sin terminar para que tengan conciencia de que la oración del Padre nuestro no es otra cosa que una oración de misericordia, que es una oración de compasión, es una oración de enlace directo que el Señor genera para que nosotros estemos más cerca del Padre a través de los hermanos, con el Padre y con los hermanos, porque el Señor lo que nos deja ver es la misericordia eterna que tiene Dios para con nosotros desde el inicio. ¿Se recuerdan cuando le decía del Génesis que el Señor nos sacó del Génesis, tiró al hombre del Génesis? Pero no se olvide de lo que hace Dios con el hombre cuando lo saca. Dice, el Señor hizo unas túnicas de piel para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Se recuerdan que ellos se escondieron? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Y el Señor no los quiso dejar desnudos. Dentro de su misericordia los vistió. Obviamente los expulsó. Pero dice que echó al hombre y a oriente del jardín del Edén colocó a querubines. Y colocó una espada de fuego zigzagueante para cerrar el camino al árbol de la verdad. ¿Qué hizo Dios? Aguanta. Te voy a proteger de que no vuelvas a hacer lo que hiciste. Yo voy a encargarme de que tú no vuelvas a pasar por lo mismo que pasaste cuando lo dejé libre. Así que la misericordia de Dios viene marcada desde un inicio, y en la oración del Padre Nuestro eso se intensifica. Antes de mi próxima clase va a haber una clase que viene una muchacha que invitó, pero no me dijiste el nombre, no me recuerdo el nombre de la muchacha. Viene una muchacha hablando de la misericordia. Así que yo creo que es bien chévere que caiga esta clase sobre la misericordia, luego de yo poder decirles a ustedes cómo el Padre Nuestro es la oración de la misericordia. Pero que esta noche regresemos a nuestro hogar, decidiéndonos escuchar y obedecer la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios nuestro nuevo modo de vida, y que nos convenzamos de una vez y por todas que aún con las dificultades y los problemas que todos atravesamos, el Señor derrama sobre ti, sobre mí y sobre toda su familia toda la misericordia y toda la compasión que Él puede tener para con sus hijos. Esta noche, que lleguen conmigo a su casa, les aseguro que en su oración encontrarán querubines y espadas de fuego que les protegerán a ustedes y a su familia de todo el mal, de ese árbol del mundo que lo que quiere es arrebatarnos ese encuentro que hemos tenido con el Señor. Que el Señor los bendiga. Vamos a dar